Bueno, buenas tardes o buenos días a todos y a todas que se han sumado a este webinario. Ya estamos con 20 participantes, lo cual es un buen número para lo que suele suceder en estas reuniones. Les pedimos nuevamente que a los colegas que se van sumando pongan sus micrófonos en silencio para que no haya interferencia de la sala, la oficina en la que ustedes están sentados escuchando esta sesión. El día de hoy la sesión se centra en hacer una introducción a la prevención combinada del VIH, perdón, y las infecciones de transmisión sexual. A propósito de que a fines del año pasado la Organización Panamericana de la Salud presentó la prevención del VIH bajo la lupa, una publicación que también les vamos a compartir el vínculo por si no la han recibido para que la puedan leer en detalle, que tiene muchísima información, que está disponible en español, con muy buenos gráficos y que, como otras lupas que ha publicado la Organización Panamericana de la Salud, nos sirve para no solo adquirir más conocimientos sobre el abordaje, en este caso de la prevención combinada, sino hay un análisis de lo que están haciendo los países, de lo que está financiando algunos mecanismos como el Fondo Mundial. Entonces la lupa siempre ha sido una herramienta para incidencia política, para abogacía, para ir a nuestros países y decir, necesitamos que la Argentina invierta más en prevención combinada o en pruebas de VIH, etcétera, por citar un ejemplo. Entonces vamos a empezar con la presentación. El día de hoy tenemos mi presentación, que es un poco conceptual, es un poco darles una mirada rápida de lo que significa el abordaje de prevención combinada. Algunos de ustedes ya están familiarizados con eso, pero la idea es un poco provocar en la presentación un poco de intercambio. Además, hemos invitado a Elena Reinaga de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe y a Sergio López de Gay Latino y de Somos Gay de Paraguay, para que una vez terminada mi presentación ellos mismos nos den su parecer, sus comentarios en relación a la prevención combinada para tanto las mujeres trabajadoras sexuales como los varones gays, bisexuales y que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Entonces, voy a empezar con un poco la presentación inicial. Como acá está un poco el agenda del día de hoy, vamos a tratar de meter todas las presentaciones juntas como para darle a ustedes más tiempo para preguntas y respuestas. Por supuesto, pueden hacer sus preguntas y respuestas y comentarios en el chat, pero lo ideal es que si el tiempo nos alcanza, también las pudieran hacer en el micrófono. Así que cuando lleguemos a ese momento les voy a explicar cómo poder participar de parte de sus micrófonos. Al grabar la sesión, también las preguntas que ustedes tengan en el chat que no hubiéramos podido responder, lo haremos por las redes sociales en la que vamos a subir la grabación de esta sesión, como así también la presentación de PowerPoint. El origen de esta necesidad de discutir, ahí va, deme un segundo, que se cerró la presentación. Ok. El origen de esta discusión y este nuevo llamado a energizar la respuesta en la prevención combinada es en algún punto la realización, la aceptación que en América Latina y el Caribe y en realidad en el resto del mundo seguimos teniendo un porcentaje, un número muy alto, una tasa muy alta de nuevas infecciones. Algunos de nuestros países en América Latina han reportado en los últimos años que tienen una epidemia estabilizada, donde si uno mirara la curva es una recta plana. Y que de alguna manera indicaría una mejora depende quién interpreta esos datos. Por ejemplo, voy a usar el ejemplo de la Argentina, pero lo mismo se aplica a Chile, México o Guatemala. Estabilizar el número de nuevas infecciones significa que por año hay alrededor de 4.500 a 5.000 personas que resultan VIH positivas. Entonces, aun cuando estabilizar la epidemia ha sido un desafío y es difícil, no necesariamente es una buena noticia. El objetivo de la prevención combinada, el objetivo de la respuesta al VIH-Sida en nuestros países debe apuntar a reducir el número de nuevas infecciones, básicamente. Ese es el gran desafío. Y otra de las cosas que
se está volviendo clara, cada vez más evidente es el hecho de que la mayoría, de que hay un número importante de personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana o el VIH y llegan a conocer su serología en forma tardía. En la mayoría de los países que recolectan esta información anualmente vemos que las personas con VIH conocen su estado cuando ya tienen CD4 bajos, es decir, que no están teniendo acceso oportuno al diagnóstico del VIH, a la prueba, al test, como lo quieran llamar. Sabemos que ha habido una baja inversión en la prevención respecto de la atención, por supuesto porque los costos de las intervenciones, los costos unitarios de los medicamentos antirretrovirales en los países de la región y en el resto del mundo siempre son presupuestariamente mucho más costosos, más caros, más de un precio mucho más alto que algunas intervenciones de prevención. Pero la realidad es que también hemos caído en la trampa de priorizar el tratamiento, el acceso al tratamiento por sobre la prevención. Lo bueno del abordaje, la prevención combinada, es que naturalmente en ese abordaje se une tanto la prevención como la atención y eso lo vamos a ver en un minuto. También todo el trabajo que hacemos en prevención y muchos de ustedes en sus países con los recursos del Fondo Mundial y otros países que no reciben recursos del Fondo Mundial, podríamos decir que en el alcance a trabajadoras sexuales, personas trans, gays y HCHs, personas privadas de la libertad, hemos tocado un techo. Llegamos a un número importante de personas de la población clave, de la población más afectada porque tenemos una epidemia concentrada, pero hay un número importante al que no estaríamos pudiendo llegar. Entonces, en términos cuantitativos, también hay una limitación de alcance a esas poblaciones. Y por otro lado, hay una cuestión de los desafíos que implican el cambio de comportamiento. Uno puede tener 10 o 20 conversaciones de pares con las compañeras y los compañeros con los que trabajamos. Eso no necesariamente significa que la persona va a usar en forma mejor, consistente, el preservativo, por ejemplo. Y el abordaje de prevención combinada también ha sido de alguna manera catapultado o empujado por las nuevas evidencias científicas de algunas intervenciones de tipo biomédica que tienen un correlato muy eficaz en la prevención. Entonces, quizás no hay nada nuevo per se, nada que no supiéramos o sospecháramos hace un año, o hace unos años, solo que ahora, y eso lo van a ver muy bien en el gráfico que sigue, está reempacado como un abordaje que la suma de todas esas intervenciones tiene un valor específico y no seguir haciendo intervenciones por separado. Les comparto acá un cuadro, este es de la publicación que les mencionaba hace un rato, que es el cuadro que muestra las tres áreas o dimensiones del abordaje de prevención combinada. Este cuadro pertenece a la publicación de OPS-ONU-SIDA de prevención bajo la lupa. Y en este cuadro podemos ver que están distribuidas las intervenciones biomédicas, las intervenciones estructurales y las comportamentales. Quizás un poco, tanto Elena como Sergio nos van a hablar un poquito más de cuestiones estructurales o comportamentales, entendiendo cuáles son las barreras para las mujeres trabajadoras sexuales para acceder a todo el paquete de la prevención combinada. Obviamente, preservativos y lubricantes que en el abordaje de prevención combinada pertenecen a la dimensión biomédica por sí solos no alcanzan lo suficiente para frenar la epidemia. La prueba del VIH es muy importante, pero tampoco por sí sola alcanza. El trabajo de asesoramiento sobre reducción de riesgo, la educación sexual integral, a trabajar con los pares para reducir el riesgo e introducir prácticas mucho más saludables, que sería la dimensión comportamental, por sí sola no alcanza. Y si tuviéramos las mejores leyes del mundo, con un adecuado abordaje de género, reduciendo la violencia de género, sería un gran progreso, pero por sí solo esas intervenciones estructurales no alcanzan. Entonces, todo esto, este gráfico que vemos en tres dimensiones, es un todo, tiene que ser un todo, y cuando pensamos en desarrollar un abordaje de prevención combinada en nuestros países, no podemos pensar solo en lo biomédico, olvidándonos de lo comportamental y estructural. De nada sirve proponer mayor acceso a la prueba diagnóstica de VIH si hay un alto grado de criminalización de una población clave, ¿no? Si llevar preservativos en la cartera para una mujer trabajadora sexual va a ser causa de ser detenida
por ejercer el trabajo sexual en la calle, evidentemente vemos cómo una barrera estructural interfiere con una intervención biomédica. Dentro de las intervenciones médicas, y lo vamos a ver en un minuto, hay dos, si se quiere, elementos muy fuertes que tendrían un impacto muy positivo en la prevención. Uno es, tampoco nada nuevo, cosas que sabemos hace años, pero uno de aquellos es que todas las personas que viven con VIH empiecen su tratamiento antirretroviral inmediatamente, es decir, tratar a todas las personas con VIH, no solo tiene un efecto positivo en la salud de esa persona con VIH, sino la posibilidad de no transmitir el virus si esa persona logra una carga viral indetectable. Y hay una campaña que ahora ya está disponible en español en toda la región sobre la incapacidad de una persona con VIH de transmitir el virus, que es una muy buena noticia, si tiene una carga viral indetectable. Y por otro lado, la otra intervención biomédica que podría tener un impacto muy fuerte es la profilaxis preexposición, es tomar un antirretrovirales para que la persona no se exponga a que el virus se instale en el sistema inmune. Tanto la PrEP como el tratamiento para todos es tema del próximo webinario, así que no me voy a detener mucho más. Quiero que nos grabemos en la retina y en la cabeza que no alcanza decir que estamos trabajando con las poblaciones para reducir la incidencia del VIH y las infecciones de transmisión sexual si solo entregamos preservativos sin lubricantes, si solo hacemos testeo, si solo trabajamos la cuestión de derechos humanos o si solo hacemos asesorías de pares. Bueno, esto aquí no me voy a entender, esto tiene que ver con algunas intervenciones dentro del sector salud, es un cuadro también de la lupa que no la voy a explicar porque realmente quiero que vayan y visiten la lupa que tiene muchísima información, pero lo interesante de esta publicación de OPS y ONUCIDA que pone el foco en las poblaciones claves y en el sector salud. Y después es un poco, voy a dejar la pregunta picando para Sergio y para Elena Reinaga sobre qué pasa con las poblaciones claves, con las mujeres trabajadoras sexuales, con los gays, con los HCHs en el sector salud. Rápidamente me voy a centrar, para no robarle mucho tiempo a los otros expositores, en unos pocos elementos. Y uno que hemos hablado durante muchos años y varias conferencias y foros regionales, etcétera, y es esta noción de que las personas que viven con VIH, muchas en nuestros países, en muchos países no saben que viven con el virus. Ahora, hay una serie de dificultades para lograr un mayor acceso a la prueba, al diagnóstico del VIH. Una de las que hemos identificado en el último tiempo es que depende la edad de consentimiento. Hay muchos jóvenes que no pueden acceder a la prueba porque la edad no lo permite y debieran ir de la mano de la madre, el padre o tutor para conseguir hacer la prueba. Esa es una muy mala noticia porque los jóvenes inician sus relaciones sexuales mucho más temprano y debiera legislarse o modificarse el marco normativo en los países para que un joven de 14 años, de 15, 16 años pueda ir a un centro de salud y pedir la prueba sin que vaya con sus padres, porque eso es una barrera. Muchos jóvenes deciden no hacerse la prueba porque significa llevar de la mano a mamá o a papá o al tutor. Por supuesto, persiste la discriminación laboral. Muchas personas no se hacen la prueba porque a veces son ofrecidas en comunidades pequeñas o en un mercado muy pequeño por organizaciones que podrían resultar a una discriminación laboral. Que una persona pierda su trabajo si se filtra que vive con VIH. La mayoría de las pruebas de VIH se ofrecen en las capitales, en las grandes ciudades, y es más difícil para mucha de la gente, y sobre todo personas con bajos recursos económicos, acceder a la prueba en las provincias, en los pequeños pueblos, ciudades, etc. Por supuesto, además, el tema de la confidencialidad, el anonimato, es un desafío en comunidades más pequeñas. Esto tenemos que tenerlo en claro porque muchas veces vemos los informes en 1 de diciembre en nuestros países que hablan de decenas de miles de pruebas realizadas, pero si vemos un poquito la letra chica, vamos a descubrir que la mayoría de esas pruebas se realizan en las grandes ciudades y no sabemos qué es lo que está pasando en los pueblos y capitales de provincia más pequeños. Todavía no hemos logrado que muchos profesionales de la salud ofrezcan la prueba, aunque sea el médico clínico.
aunque sea que una persona trans o vaya al consultorio de su médico clínico porque tiene una gripe y el médico se invierta unos minutos para hablar, si conoce que o sospecha o lo que sea, ofrecerle la prueba. En cualquier caso, ofrecerle la prueba a cualquier persona que se acerque a un centro de salud. Cuando faltan recursos, quizás hay que dirigirlos a determinadas poblaciones. Pero son muy pocos los médicos, enfermeras en los centros de salud que le ofrecen la prueba, siquiera no le ofrecen la prueba a una mujer embarazada. Por supuesto, hay cuestiones de costos para lograr que más personas hagan la prueba más seguido, porque no basta con hacerse una prueba de VIH única vez en la vida. Los horarios, las trabajadoras sexuales, sean mujeres o trabajadoras sexuales o trans, obviamente trabajan toda la noche y si para hacerse la prueba tienen que ir a la mañana, se les hace difícil. Hay problemas cuando las personas resultan VIH positivas de quién va a acompañar y navegar a esa persona dentro del sistema de salud para que se confirme esa prueba positiva. Y entonces muchas personas con resultados positivos o negativos se pierden del sistema. Y por supuesto, por último, la integración de servicios. Vamos a ver que en la mayoría de lugares donde sí se ofrece la prueba de VIH, rara vez se ofrece la de sífilis, por ejemplo, o la de gonorrea, y mucho menos se ofrece la prueba de hepatitis. Lo que se recomienda fuertemente es una integración de servicios. Si nosotros tenemos una persona que pide hacerse el VIH, hay que ofrecerle que se testee para otras infecciones de transmisión sexual, incluyendo hepatitis B y C. Pero bueno, esto es un sueño porque en la realidad no está sucediendo. Otra intervención que conocemos muchísimo es la distribución de condones y lubricantes. Contamos que entregamos condones y lubricantes, pero la realidad sea dicha que se entregan muchos más condones que lubricantes. No hay una entrega consistente de lubricantes en la mayoría de nuestros países. Y trabajadoras sexuales, personas trans, gays, HCHs, etcétera, sabemos muy bien que un condón mal lubricado probablemente termine siendo un condón o un preservativo que no se usa o que se rompe. Cuando vemos los informes nacionales vemos que en realidad hay mucho menos condones que los que se necesitan. Hay datos que son escalofriantes en Sudamérica o en Centroamérica donde una mujer viviendo con VIH recibe 5 o 10 condones por año, una trabajadora sexual 3 condones por semana, que no tienen ningún sustento científico ni ninguna lógica, sobre todo cuando todos decimos que los condones y los lubricantes es una intervención de las más económicas y generalizadas, ¿no? Por supuesto, no hay una adherencia al uso del preservativo. Vemos que muchas personas usan inconsistentemente el preservativo, a veces sí, otras veces no. Sabemos que se utiliza como herramienta o como prueba de que una persona ejerce el trabajo sexual y a veces es detenida. Por ejemplo, puede generar violencia doméstica cuando en una situación de poder diferente, por ejemplo, el hombre encuentra que la mujer tiene preservativos. Hay una cantidad de cosas que debiéramos avanzar. Y por supuesto, todos cuando le preguntamos a la gente con la que trabajamos, siempre nos van a decir que usan mucho más preservativos que los que en realidad usan, porque quieren evitar un juicio de valor, un prejuicio, y además que por supuesto faltan alternativas para el uso de preservativos. Debemos asumir que lo que la gente nos relata muchas veces no es cierto y que nosotros también debemos asegurarnos que generamos una empatía con la persona con la que trabajamos para que nos pueda contar la verdad de lo que pasa. Porque si esa persona no está usando preservativos, sin juzgarla, hay que encontrar alternativas para que esa persona continúe siendo VIH negativa, ¿no? Ejerciendo su profesión o ejerciendo libremente su orientación sexual o su identidad de género. Por supuesto, lo que vamos a ver en los próximos 2 webinarios, no en este, es que lo que se suma con mucho más énfasis es incluir otras herramientas biomédicas para la prevención combinada. Una de ellas es que todas las personas que viven con VIH reciban inmediatamente antirretrovirales. Esto no significa que le dan el diagnóstico y empiezan un trámite burocrático de 6 meses y ahí van a tomar la primera pastilla, sino lo que se intenta es que lo antes posible, independientemente de cuál sea su sistema inmune, su CD4, etcétera, una persona que resulta VIH positiva empiece su tratamiento.
Como saben, también existe la recomendación de la OMS, de la OPS y algunos gobiernos lo han adoptado, que lo que se llama la profilaxis post-exposición, que normalmente se utilizaba exclusivamente para profesionales de la salud. Después se incorporó personas que han sido víctimas de violencia sexual, por ejemplo, una violación, y ahora se recomienda que siga estando disponible en los centros de salud de atención primaria el kit de profilaxis post-exposición, también para las poblaciones que se acercan a la guardia o al médico y dicen se rompió el preservativo o tuve una relación sexual sin protección o perdí la conciencia y no sé lo que realmente pasó. Entonces, no es solo para violencia sexual, no es solo para accidente laboral, sino la profilaxis post-exposición, que es la toma de antirretrovirales durante un número de días con seguimiento médico, es también es prevención basada en los antirretrovirales, ¿no? Por supuesto, la prevención de la transmisión vertical, o sea, diagnosticar a las mujeres viviendo con VIH-Sida que están embarazadas lo antes posible. Primero que nada, tratarlas como mujer viviendo con VIH-Sida y no necesariamente como una mujer embarazada, pero a la vez tomar las medidas para que el bebé nazca libre de VIH y hoy por hoy sabemos que eso es posible con un adecuado tratamiento antirretroviral de la madre y algunas medidas que se podrían tomar en el momento del parto. Y por último, la profilaxis preexposición, que quizás es lo que más muchos de nosotros, que yo veo la lista de asistentes, de los 30 asistentes el día de hoy, hemos dedicado mucho tiempo discutiendo y que no es un abordaje nuevo porque hace 5 años que se usa y hay varias ciudades en el mundo que ya lo están implementando. Para América Latina es nuevo porque aun cuando está recomendado hace más de 5 años, recién estamos viendo los primeros programas de implementación. Brasil hace unos meses empieza su primer programa de implementación de PrEP y en los otros países donde hay una decisión política de hacer las cosas bien e incluir la PrEP, la profilaxis preexposición, se está viendo las primeras lecciones aprendidas de implementación en países más cercanos como el Brasil para acelerar la implementación en nuestros países. Obviamente esto nos va a plantear nuevas cuestiones de costo, de acceso y de sostenibilidad que no las vamos a discutir ahora y lo uso como un incentivo para invitar a ustedes a los próximos 2 webinarios que van a pasar en el transcurso del próximo mes. Obviamente que el apoyo comportamental sigue siendo importante. Una persona trans hablando con otra persona trans es una de las estrategias sobre el riesgo, sobre el uso adecuado del preservativo del condón, sobre hacerse la prueba, sigue siendo una intervención importante y necesaria, pero recordemos que, y seamos honestos, que estamos cubriendo un porcentaje muy bajo del total de la población clave. En la mayoría de los países se estima cuántas personas trans o cuántos trabajadoras sexuales hay. Algunos son estudios muy viejos. Así que a ciencia cierta es difícil estimar cuántas personas estamos abordando. Todavía usamos folletos de papel cuando la mayoría de las poblaciones claves y sobre todo los jóvenes usan Facebook, Twitter, Instagram y una serie más por ejemplo, Grindr, Tinder, Scruff y otras herramientas, aplicaciones que se utilizan en los teléfonos y en las computadoras para conocer gente, para generar sus propias redes sociales, etcétera. Entonces nosotros como organizaciones, redes y proyectos debemos estar pensando que ya debiéramos estar trabajando más en las redes sociales con mensajes de prevención, con videos de prevención, con una nueva narrativa sobre la reducción del riesgo en las relaciones sexuales, particularmente dirigida también a la población joven, en lugar de seguir imprimiendo folletos de color que tantos nos gustan y a los donantes también. Y por supuesto, el apoyo comportamental tiene que estar todo el tiempo pensando cuáles son nuestros propios prejuicios para generar un espacio de comodidad para que la gente nos pueda decir qué es lo que realmente hace y no lo que queremos escuchar que hace. Por ejemplo, si realmente usa preservativo todas las veces. Tenemos una grave deficiencia en la región sobre la educación sexual integral. Hay países que tienen una ley aprobada recientemente sobre educación sexual integral, pero no se está aplicando en el mundo real. No hay recursos para introducir, por ejemplo, en la educación formal, educación sexual integral en forma temprana. Y por último, vemos que todavía en la región hay una influencia de diversas religiones
que hacen ruido en nuestro trabajo de prevención. Entonces, un poco ya terminando y abriendo el piso para lo que va a ser la presentación primero de Sergio y después de Elena, todo esto sucede en un contexto donde hay leyes, no solo una ley nacional de SIDA o de ITS, sino otras leyes que mal interpretadas, mal usadas, criminalizan la transmisión del VIH, criminalizan a las poblaciones claves y al mismo tiempo estamos en un proceso de sancionar nuevas leyes de VIH, por ejemplo, que a veces resultan sin querer, sin intención, más dañinas que las viejas leyes desactualizadas. Hay cuestiones socioeconómicas que no debemos subestimar. En toda la región hay menos recursos en el bolsillo, en la cartera, en la billetera de las poblaciones claves para proveerse por sí mismas de, por ejemplo, preservativos y lubricantes. Entonces debemos pensar que estos tienen que venir de algún lugar. El sector salud en algunos países y en algunas comunidades está un poco demorado en asumir cuál es su rol en la prevención y en la prevención combinada. Por supuesto que hay proyectos muy interesantes, sobre todo en Centroamérica, pero también tenemos en Sudamérica sobre clínicas amigables, clínicas dedicadas al tratamiento y prevención de ITS y VIH para poblaciones clave, pero al mismo tiempo tenemos que pensar que cuando el donante desaparece, ese abordaje vertical tiene que seguir sosteniéndose y quizás el desafío en el mediano plazo sea que en cualquier centro de atención primaria haya gente capacitada para proponer hacerse la prueba, para derivarla si la prueba resulta VIH positiva, para tratar adecuadamente las ITS, etcétera. Entonces, quizás la apuesta sustentable a largo plazo no sea solo tener clínicas especializadas, sino también tener más gente sensibilizada y capacitada para que cualquier centro de salud pueda ser el punto de entrada para la prevención combinada, integrando servicios que una persona que se le ofrece la prueba de VIH y resulta positiva, también se haga una prueba de tuberculosis y de otras ITS, lo mismo decíamos sobre la hepatitis. Y además creo que tenemos que vender mejor cómo una ley de matrimonio igualitario, cómo una ley de identidad de género va a tener un impacto en el mediano y largo plazo para mejorar el ambiente, para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones claves, por ende va a tener un impacto positivo en la lucha contra las epidemias. Al final del día, todo esto se trata de la reducción de la circulación del virus del VIH, de las ITS, de la hepatitis, de la tuberculosis. Si esto fuera todo un grupo de gente que estuviera en un aula, que estuviera en una organización, que estuviera en una reunión social o lo que sea, y si estas personas de alguna manera empiezan a relacionarse, y relacionarse, ¿por qué no?, sexualmente, es importante para nosotros pensar en la diversidad y pensar que quizás dentro de ese grupo vamos a encontrar personas que usan preservativo y que los usaron toda su vida y los van a seguir usando. Personas que usan preservativo a veces. Personas que tienen una carga viral indetectable porque fueron diagnosticadas y están tomando sus antirretrovirales y son adherentes. Personas que tal vez conocen que viven con VIH o no, o que tienen o están tratando una ITS y usan preservativo. Algunas personas que en el futuro tomen PrEP y algunas personas que no tengan relaciones sexuales o que no tengan relaciones sexuales en la que existe un intercambio de fluidos que pueda transmitir el VIH en la ITS. Toda esta gente en esta combinación de intervenciones de prevención combinada, el resultado de esto es que va a circular muchísimo menos virus y muchísimo menos infecciones de transmisión sexual, hepatitis, sin lugar a dudas. Entonces, la prevención combinada nos plantea que si este fuera todo un grupo que pudiera relacionarse, por ejemplo, sexualmente, que es la principal vía de transmisión del VIH y de las ITS, si lográramos que estas personas al menos adquirieran una intervención de alto impacto, como puede ser tomar antirretrovirales para las 3 personas que viven con VIH y tienen una carga viral indetectable, ya cambiaría, se reduciría significativamente la circulación del VIH y de las ITS, como a consecuencia de lo cual en unos años podríamos reportar que la curva de nuevos casos empieza a bajar, que es lo que necesitamos. Cuando la curva empieza a bajar, también hay una reducción de la circulación del VIH en nuestro país, en nuestra comunidad, que obviamente tiene un efecto en el mediano y largo plazo muy positivo. Entonces, hasta acá llega mi presentación. Disculpen si me extendí un poquito, pero me gustaría ahora darle la palabra a Sergio López, un amigo y activista bien conocido en la región,
que trabaja en Somos Gay en Paraguay, con centros dirigidos a las poblaciones sobre las que estuvimos hablando, y también es miembro de la red Gay Latino. Sergio, ¿tenés el micrófono habilitado? Hola, sí, Sergio desde aquí. No sé si es que me escuchan todos y todas bien. Yo te escucho perfecto y tendrías 10 a 12 minutos. Excelente, sí, tengo aquí también un cronómetro al lado. Bueno, un poco yo estoy saltando en esta presentación y gracias desde ya a Javier, al equipo un poco que está impulsando este webinario por la invitación más que nada. Estoy, como decía, reemplazando un poco a Simón que se encuentra fuera del país y atendiendo un poco otras reuniones y consultas. Entonces me pidió que cubra un poco este espacio que consideramos realmente bastante importante dado el público que está participando de esta sesión y también por un poco ir dejando más registros y un poco experiencias de consultas con otras personas y activistas, colegas y otros técnicos de la región para poder avanzar un poco sobre el abordaje de prevención combinada, que es lo que intentamos trabajar un poco acá, ¿verdad? Tengo una presentación breve, pero que realmente no la terminé de editar, entonces en caso de cualquier referencia que tenga voy a estar mirando acá y referenciando un poco a ella, ¿verdad? Un poco para avanzar con lo que nosotros tenemos planteado, los puntos que querían que se toque, ¿verdad? Un poco la idea es hablar de todo lo que se quiere saber en prevención combinada y facilitar este espacio para preguntar, incluso las preguntas un poco atrevidas, que hay veces que se quedan un poco en el fondo eh, y dejando un poco ahí lugar un poco a la desinformación en referencia a este tema que es un poco relativamente nuevo aún en muchos de nuestros países, ¿verdad? Como contenido un poco de esta presentación, tengo algunos temas que quisiera tocar y ahondar, principalmente desde lo que refiere a nuestro trabajo como Somos Gay y la Red Gay Latino, ¿verdad? Ya Javier estuvo mencionando un poco brevemente mi trabajo aquí en Somos Gay desde hace ya 10 años se vuelca un poco en coordinar muchas de las áreas de la organización, incluidas aquellas que tengan que ver con advocacy, comunicación y campañas, educación y movilización comunitaria, que es también parte de nuestro trabajo. Y así como muchos y muchas sabrán en la región, tenemos la experiencia también en Paraguay de la clínica Quimbae, que fue primeramente un proyecto iniciado por Somos Gay para trabajar en áreas y un poco ejes de salud que no estaban siendo cubiertas del sistema público de salud, pero también de manera a generar un poco de evidencias desde nuestras comunidades y en particular de hombres gays y mujeres trans que puedan servir como herramientas de advocacy para generar otras políticas públicas de salud que sean más inclusivas, abiertas y que realmente respeten un poco los derechos de identidad y derechos humanos que son los que tenemos un poco atrasados aquí en el país, ¿verdad? Voy a estar comentando también un poco sobre las reacciones ante la PrEP, que dentro del marco de la prevención combinada es uno de los temas que suele un poco alertar o qué sé yo, disipar aguas entre compañeros, compañeras y algunos activistas también. Voy a estar comentando un poco también en relación a estas reacciones, cómo se entiende el miedo, el control y temas como el placer dentro de estas estrategias y abordajes de prevención combinada. También un poco discutir o un poco reflexionar con ustedes sobre el placer como un problema para la retórica de la salud pública y un poco mirar a cómo estaría previsto, digamos, el futuro, en particular en lo que sería al movimiento gay y un poco mirar a este futuro sin el VIH como un problema de salud pública. Estoy intentando aún obtener, según me dice acá en la pantalla, obtener el rol de presentador, pero no estoy pudiendo, a ver, proyectar mi presentación. No sé si es que mientras que voy hablando, si Javier me podría ayudar un poco con esto. Eh, bueno. Como ya decía al principio, nuestra idea es un poco, digo nuestra, a través de un poco hablando por Somos Gays y Gay Latino en extensión, hablar un poco sobre un poco la experiencia y el know-how que adquirimos en todos estos años como Somos Gay y que estamos trasladando a la región a través de Gay Latino en relación a la prevención combinada, ¿verdad? Y el avance un poco en estos temas, el abordaje para la inclusión, digamos, de la profilaxis preexposición Sergio. como, como como un abordaje también. Aquí estoy agregando la extensión Ok. para compartir la pantalla. Sí. Creo que Ahí está. Ahí aparece. A ver. aparece. Dame un segundo. Perfecto. Pon el, Ok. amplíalo. Ahí está. Gracias. Sí.
Perfecto. Ok, un poco estaba repasando el contenido de lo que estaría tocando o voy a intentar tocar en esta sesión. Y un poco para avanzar sería hablar un poco de la introducción a qué nos lleva a trabajar, cómo somos gay, como gay latino o como instituciones o redes, digamos, trabajando por la salud, bienestar y derechos de nuestras comunidades, qué es lo que nos lleva a hablar un poco en el marco de prevención combinada y hablar un poco también sobre PrEP, ¿verdad? Un poco la intención nuestra hace ya unos años de empezar a tocar estos temas fue un poco en el entendimiento de entender el derecho a la autonomía como un tema clave para trabajar desde la prevención del VIH y por supuesto también las distintas respuestas que damos a la epidemia, ¿verdad? Desde las acciones de prevención, educación, difusión de campañas, hasta aquellas que tengan que ver un poco más de manera operativa e incluso presupuestaria, política, en temas de tratamiento o acceso a nuevas tecnologías de prevención, ¿verdad? Entonces habíamos ya, bajo el entendimiento de la PrEP, digamos, como una nueva herramienta de prevención del VIH, ¿verdad? Y como ya sabemos todos para lo que se suele utilizar y digamos, las reducciones de un riesgo que tienen cuando se toma este tratamiento, entendimos esto como un tema bastante, digamos, ligado en lo que refiere a la autonomía de una persona o de las personas, ¿verdad? Y en particular de aquellas que formamos parte de las poblaciones clave que hasta este momento no teníamos, digamos, todas las herramientas o las condiciones, digamos, para exigir estas nuevas tecnologías de prevención, ¿verdad? Y al respecto un poco también de este proceso, ya en relación a la red gay latino, fue que pudimos consensuar al interno de la red y con otros socios y colaborantes una declaración sobre el uso de la profilaxis preexposición en hombres gays para la región, que fue un poco concebida en el encuentro de México que tuvimos en 2016 y también bajo el entendimiento de esta herramienta como una advocacy, una política, ¿verdad? Un poco copié y pegué acá un extracto de uno de los textos de esta declaración, que es en la que se lee justamente que por todo esto es que somos contrarios a entender que tener sexo sin condón o practicar sexo verba es un crimen moral. Ratificamos también que necesitamos encontrar una manera más clara de generar el nuevo concepto en relación a lo que conocíamos hasta ahora como sexo seguro, que también es algo que se viene trabajando ya desde hace tiempo, ¿verdad? Disculpas por ir un poco rápido a veces. Y un poco también en el entendimiento de que necesitamos tener sí o sí capacidades para tomar decisiones autónomas y que sean en pos de nuestro bienestar, no solamente individual, sino colectivo para aquellos que estamos abogando un poco por la salud de comunidades enteras. Es que entendimos estos conceptos o cómo involucrar, incluir estos términos o estos entendimientos en nuestro trabajo en relación a la PrEP y a la prevención combinada. En cuanto a la PrEP, lo que sí analizamos fueron un poco de las reacciones, digamos, entre ellas el miedo, el control y el placer, ¿verdad? En sus distintos, digamos, espectros, ¿verdad? El miedo puede ser uno hacia el sexo o hacia la droga, así como el control puede ser uno sobre el control de la salud, así también sobre otra forma perversa de utilizar ese control para controlar a alguien más y así, ¿verdad? Un poco hablamos de la muerte en la cama, que era como un tema que estaba bastante presente entre los grupos de hombres gays en la región, ¿verdad? Desde Gay Latino un poco nos jactamos siempre de la buena energía del grupo y de favorecer realmente discusiones que son muy intergeneracionales, ¿verdad? La diversidad de los miembros de Gay Latino hasta ahora es algo que nos ha llevado a flote en cuanto a discutir estos temas de manera más abierta y más inclusiva, y un poco algo que discutimos con una clara diferencia de generaciones es este miedo, o un poco la idea de la muerte en la cama y el uso perverso de este miedo como un factor de shock en la prevención, ¿verdad? También lo otro que habíamos pensado en ese momento era qué fue lo primero que escuchamos alrededor o sobre el tema de VIH-Sida, y ahí nos damos cuenta también de que existió o existe también un refuerzo de castigar el sexo o las prácticas de sexo del placer que son un poco las que estuvieron permeando todas las estéticas de las campañas de prevención y los mensajes de los 80 y 90, incluso hasta hoy, ¿verdad? Y un poco también repasamos el estigma de vivir con VIH que va claramente asociado a esto, ¿verdad? A la culpa, al miedo, al control, al placer, ¿verdad? Y un poco tres puntos a considerar en esto eran la autocrítica como la herramienta política desde un punto y desde un plano de hablar de lo poco que hemos hecho muchas veces o de lo poco que hemos ahondado en esfuerzos comunitarios
para mejorar estos sistemas de salud y para vender, entre comillas, de manera más efectiva a las comunidades el tratamiento como un tema efectivo y de mejora en la bienestar de la persona, ¿verdad? También hablamos de la supuesta medicalización y decimos supuesta un poco desde estos frentes, ya que hablamos de que esto conllevaba, qué sé yo, de repente la denuncia de una estrategia de prevención combinada como un anatema a lo que conocemos hasta hoy, e incluso usando o cayendo un poco en el uso de un lenguaje de una supuesta medicalización, cuando en realidad hablamos de que tenemos que recordar un poco también el condón y el tratamiento como esas estrategias que han sido medicalizadas y que el éxito de estas estrategias, si bien han sido pocas, hemos reconocido, las pocas que hubieron fueron por el buen uso comunitario que se les dio a estas estrategias que fueron primeramente medicalizables o muy medicalizables, ¿verdad? Y por último, también en estos 3 puntos, la discusión económica versus la discusión de autonomía y de derechos, que era también algo muy presente, especialmente a la hora de discutir o de hacer advocacy con los programas en los países para la inclusión de la PrEP en la estrategia de prevención combinada, y a la hora de ver cómo los temas de costos o en referencia a costos eran los que más salían a flote para un poco excusarse de esa responsabilidad. También hablamos nosotros o queremos compartir con el equipo y con las personas que están ahora participando de esto un tema que fue bastante importante, que era el del placer como un problema para la retórica de salud, hablando principalmente de la ausencia del placer en nuestras discusiones, ¿verdad? Desde el plano comunitario o desde el plano biomédico o desde el plano que tenemos que hablar en políticas públicas, ¿verdad? Por supuesto, tenemos distintos ejes y distintas arenas en las que podemos hablar abiertamente de temas que son un poco polémicos, un poco de acuerdo también a los contextos nacionales, del placer, ¿verdad? Y hablar de esto, sabemos bien, puede llevar también a otros escenarios en los que se puede mal utilizar el entendimiento del placer como para decir ideas que están bastante internalizadas, por ejemplo, en la cultura paraguaya de ser, qué sé yo, hablar mucho de sexo va a hacer naturalmente que las niñas y los niños tengan sexo prematuro, va a abrir la puerta a otros temas de, qué sé yo, embarazos precoces o temas como esto, ¿verdad? Cuando en realidad sabemos bien que un poco las problemáticas sociales en cuanto a embarazos precoces y a discutir sexualidad sana o bienestar sexual tiene mucho que ver con esa negación que tenemos de esa educación en el sistema público y demás, ¿verdad? Entonces hablamos un poco también de la responsabilidad que tenemos nosotros desde nuestras organizaciones y redes de hablar responsablemente del tema del placer en el marco de la prevención combinada, ¿verdad? Y un poco también el relato mayoritario que se incluye o que viene de estos sistemas, que se basó siempre en advertir o alertar directamente ya sobre la muerte, el sufrimiento, ¿verdad? Apelando a esos sentires, digamos, de alerta, de advertir o de directamente castigar prácticas sobre el tema, ¿verdad? Un poco de lo que hablamos también en cuanto al futuro para ir avanzando en la discusión o en la proyección que tenemos de este marco, de lo que entendemos como prevención combinada, sería un futuro en el que el VIH ya no sea un problema de salud pública para los gays, ¿verdad? Y un poco estas tensiones, para bien o para mal, entre el activismo, la ciencia y la política, ¿verdad? Ahí nos detuvimos a hablar directamente sobre la moral y las buenas costumbres en el entendimiento del peligro que estas tienen para, como decía antes, para esta retórica de salud pública y los discursos que damos en pos de una salud pública, pero entendiendo también que estos pueden ser fácilmente tergiversables en contra de los que apostamos por una salud basada en derechos, en evidencia y en ciencia. Ahí hablamos de la construcción de un discurso de higiene, ¿verdad? Que sí tuvo que ver mucho con la moral imperante, ¿verdad? Y que esta visión que permeó en las campañas de prevención, como ya mencionaba anteriormente, ¿verdad? Para nosotros desde Gay Latino y Somos Gay, algo que sí hemos incluido muy fuertemente en nuestros trabajos y que consideramos bastante necesario es retomar esa discusión acerca del placer y la sexualidad, que también es algo que ya hemos repasado y revisado, un tema que hemos revisitado entre no solamente las redes regionales, sino como en un consenso casi global, ¿verdad? De retomar el tema del placer y la sexualidad como ejes de una discusión, ya sea para prevención combinada o ya sea para respuestas, digamos, integrales y entre comillas tradicionales al VIH, ¿verdad? Si vamos a seguir haciendo más de lo mismo, hagámoslo con el entendimiento de incluir temas de salud, placer y sexualidad,
y si es que vamos a innovar, entonces hagámoslo con los mejores estándares, digamos, de tecnologías de prevención. Concretando un poco cómo entramos a PrEP, ya habíamos hablado de estos temas, digamos, ya conocemos los protocolos y los planes de puesta en marcha para estos protocolos de PrEP, ¿verdad? Hablamos de un alto componente, un fuerte componente de educación a los usuarios sobre los medicamentos y sobre la estrategia en general, porque entendemos bien que no es un tema solamente que se basa en el conocimiento o en la expertise biomédica, sino también en conocer cómo aprovechar esto como una oportunidad política, ¿verdad? Por supuesto, el monitoreo de usuarios también para detectar las infecciones y un poco la capacitación de los proveedores de salud y los proveedores de salud comunitaria para temas de PrEP, ¿no? También algo que se nos quedó bastante presente, ya como para ir cerrando, era el exigir acceso a prevención como derecho a la salud, más allá de un discurso técnico, sino como, reconociéndolo como un asunto bastante político, ¿verdad? Y también otra de las cifras y otra de las preguntas que se nos había quedado un poco de disparadora, como disparadora, era la medida de efectividad de la PrEP en el marco de la estrategia de prevención combinada y qué estaríamos haciendo si es que esta efectividad se tratase realmente de una vacuna y cómo lo estaríamos mirando, ¿verdad? Un poco eso era lo que teníamos para compartir desde aquí. Perdón si la presentación se hizo un poco extensa o si es que obvié algún componente, pero desde ya me quedo atento a cualquier pregunta o comentario para ahondar en esto. Y gracias de vuelta por la atención. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, Elena, Sí, justo. sí. Bueno, Sergio, gracias por tu presentación. Hubo un impasse electrónico aquí. Gracias por tu presentación. Ahora sería el momento de pedirle a Elena. Como ustedes saben, en la invitación planteamos un webinario de 1 hora y media, porque 1 hora es poco tiempo, porque después de escuchar los comentarios, la presentación de Elena Reinaga de la Retrasex, nos gustaría escuchar un poco también a ustedes. También, mientras escuchamos la presentación de Elena, plantearle a Sergio que cuando vayamos a la sesión de debates nos comparta un poco cuál cree que son y serán las barreras para acceder a la prevención combinada de gays, bisexuales y hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Elena, te invitamos entonces a tu presentación. Gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Javier, por la invitación y la oportunidad de poder socializar, bueno, los pensamientos y las acciones de la Retrasec. Creo que en la introducción que hiciste hablaste bastante de cuáles son las barreras y también mirando acá el listado de las personas que están escuchando me parece que es obvia, ¿no? Y que ya conocen porque les he repetido hasta el cansancio en cada lugar que nos encontramos, que bueno, los graves problemas que tenemos en los países aún hoy todavía con la fuerza de seguridad, ¿no? El estigma, la discriminación y la violencia institucional que nosotras sufrimos, el tema de la legislación, digamos, en América Latina y el Caribe hispano el trabajo sexual no está penalizado, pero tampoco está regularizado, eso implica el abuso de poder de la propia policía y también la explotación laboral que las compañeras trabajadoras sexuales sufren, ¿no es cierto? Y eso obviamente también tiene que ver con el estigma y la discriminación que muchos gobiernos
hablan muy bien muchas veces de nosotras, o cuando me ven a mí me soban el hombro, como decimos acá en Argentina, y me dicen lo maravillosa que yo soy, ¿no? Pero después a la hora de atender a las compañeras y las necesidades que las trabajadoras sexuales tienen en cada uno de los países, eso no se hace. Y entonces, a mí me gustaría más hablar hoy más que en positivos. Yo creo que todo el mundo sabemos cuáles son las barreras estructurales, digamos, culturales, el estigma y la discriminación que sufren las trabajadoras sexuales, pero me gustaría decirles, bueno, ¿por qué la Retrasede de hace más o menos 10 años decidió salir del corsé del VIH-Sida, viendo que estas barreras no la íbamos a solucionar con más condones, con más sacar sangre, con más mirarnos la vagina, que es lo que hacen históricamente cuando uno va a un centro de salud, ¿no? Y que el estigma y discriminación no la íbamos a disminuir solamente con esas acciones, que teníamos que ir por más. No solamente buscando y haciendo investigaciones basadas en la realidad de nosotras, que es lo que fuimos haciendo a lo largo de estos años, que bueno, fue la primera que hicimos, fue el tema de remover las barreras, cuáles eran las legislaciones que tenía, hacer un mapeo de las legislaciones que había en cada uno de los países, porque a partir del mapeo vemos cómo trabajamos, ¿no es cierto? Eso es una de las actividades que hicimos, también encuestar a los tomadores de decisión a ver qué es lo que sabían con respecto a la legislación y el trabajo sexual, y entonces también fue esta cuestión que muchos de los que nosotros elegimos para que dirijan nuestros países, para que administren nuestros países, para que legislen para beneficiar a nuestro pueblo, desconocen muchas veces y para muchas personas de todo era trata de personas y no diferenciaban el tema de trabajo sexual. Entonces, para cada cosa que nosotras fuimos viendo, fuimos tomando algunas acciones. También hicimos el estudio de estigma y discriminación en los centros de salud, y nos sorprendimos mucho cuando vimos la cantidad de compañeras que van, sí, a los centros de salud. Primero que no van a los centros de salud que les compete o que están alrededor del barrio por la fuerte estigma y discriminación, y cuando logran llegar a los centros de salud, el 89% de las compañeras decían no decir de qué trabajan, porque nosotras sabemos el rechazo que todavía hoy en el siglo XXI sigue pasando. Y entonces eso fue una alerta para nosotras de qué manera profundizar el tema de la capacitación, la sensibilización y la concientización en los servicios de salud y permanente, no hacerlo solamente en el marco de un proyecto como el proyecto del Fondo Mundial, sino nosotras nos tomamos un acuerdo de hacerlo todos los años, porque sabemos que los médicos, las enfermeras los rotan y entonces hay que seguir haciendo este trabajo. La otra investigación que hicimos y que es la más fresca que nosotras tenemos tiene que ver con la violencia institucional, porque dijimos, bueno, ¿de qué manera hacemos comprender a los legisladores por qué hay que legislar para nosotras, basada en la necesidad de nosotras, mostrándoles datos duros? También aprendimos de eso, ¿no? Que cuando uno muestra datos real, pareciera que a alguien le importara, o ahí es donde llamamos la atención, ¿no? Mientras nosotras venimos diciendo lo mismo prácticamente que dice la investigación, hace muchos años no se nos tomaba, digamos, en cuenta, sin embargo hoy con la investigación vemos que nos han tomado un poco más en serio. Bien, la otra que tenemos también es basada en las condiciones laborales. Vemos que las compañeras trabajan en, digamos, como no tenemos un marco legal que garantice los derechos laborales de nosotras, las compañeras trabajan en pésimas condiciones, y entonces había que profundizar un poco esa investigación. Este año, aún sin recursos, nosotras la vamos a hacer de vuelta a esa investigación, porque eso a nosotras nos va a llevar a hacer otras acciones que tienen que ver con la incidencia política y el cambio de normativa. Y entonces por eso decimos nosotras que nosotras nos sacamos un poco el corsé, porque antes todas las organizaciones que son parte de la red latinoamericana trabajaban prácticamente exclusivamente el tema del VIH-Sida. Y la verdad que nosotras no somos solo vaginas, nosotras somos personas, somos seres humanos, que necesitamos mejorar la calidad de vida, las condiciones de nosotras, y de que la única manera que veíamos que podíamos hacer eso
era trabajando en varias áreas. Una tenía que ver con el tema de formar a las compañeras para la presentación de leyes, que bueno, que eso hemos hecho en estos últimos años, fortalecer las organizaciones de manera institucional, trabajar en el presupuesto para que las compañeras conozcan en qué se gasta nuestro gobierno la plata, porque si no, seguimos pidiendo y pretendiendo que el Fondo Mundial solucione la vida de las personas o de los pueblos, y sabemos que el Fondo Mundial se va a ir, y entonces era muy importante hacer este trabajo que hicimos este último año de monitorear el presupuesto nacional y que las trabajadoras sexuales y las poblaciones vulnerables lo conozcan. Y entonces, porque nosotras creemos que sin esa herramienta no se puede hacer incidencia política, ¿no? Si uno desconoce cuánta plata tiene nuestro gobierno, en qué la gasta, cómo la gasta, y que muchas veces pone plata para la prevención, pero curiosamente nos damos cuenta que no hay, después la plata no llega a donde debe llegar. Entonces nosotros estamos trabajando. ¿De qué manera paramos? No vamos a parar la violencia institucional, porque eso es una cosa, digamos, machista, cultural y muy encarnada, pero sí creemos, como decía Javier, podemos tener las mejores leyes y eso no nos garantiza que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana, y yo lo sostengo. Digo, yo puedo tener la mejor ley de trabajo sexual, pero si yo no le cambio la cultura machista, violenta al personal que genera la violencia o que ejerce la violencia con nosotras, difícilmente la ley es una herramienta nada más, ¿no? Entonces, bueno, este año y más el año pasado ya hicimos talleres con la policía, esto me lo habrán escuchado muchas de las personas que están acá, este año vamos a seguir, aún les digo, no tenemos fondos, estamos cerrando, estamos haciendo el cierre en estos 2 meses, o sea, estamos un poco de duelo también, ¿no? Pero felices porque por lo que hemos logrado, por lo que hemos hecho y por lo que vamos a seguir haciendo. Sí, nosotras lo que entendemos también para poder seguir aportando a la lucha contra el SIDA es que es muy importante lo que nosotras hicimos y lo que hacemos en esta cuestión de tomar el toro por las astas y no solamente seguir siendo muy buenas promotoras, sino siendo sujetas políticas, ¿no? Que puede incidir en la política pública de cada uno de estos países, que puede exigir, que sabemos que hay muchos tratados para las mujeres, sin embargo, el desconocimiento hacía que muchas veces nosotras no exigiéramos que se generaran políticas en beneficio de nosotras. Así que bueno, hemos venido avanzando en todo esto, creo que hay mucho para hacer, me gustaría después que la gente más pregunte, soy más de que me incentivan y me motivan mucho las preguntas, creo que hay mucho para hacer, todavía no es que está todo, hay un temita que me parece que hay un temita bastante importante que no veo que lo estemos tomando, porque digamos, hay nuevas enfermedades, pero también no hay nuevas cosas, como por ejemplo el tema de la droga. Nosotros estamos muy preocupadas porque uno sale al campo y ve que hoy hay 2 cosas. Primero, que la gente toma por droga a la cocaína, a la marihuana, al crack. Y nosotras también tenemos que empezar a hablar del alcohol. Para las trabajadoras sexuales es un problema muy grave, porque en estos lugares el no ser reconocido el trabajo sexual, a las compañeras les obligan a tomar alcohol. Por lo tanto, muchas de nuestras compañeras no van a morir de SIDA, van a morir de cirrosis. Pero no es un problema solamente de las trabajadoras sexuales, me parece que es un problema social, ¿no? De toda la sociedad, que hoy parece muy gracioso la cantidad de alcohol que se está tomando, y obviamente todo el mundo sabemos que el tomar alcohol significa que yo ya no tenga las capacidades plenas para decir no al no uso del condón y para decir no, a esto no me presto, a esto no hago, o en estas condiciones no trabajo. Entonces me parece que sería un tema que nosotros deberíamos empezarle a prestar atención, aprovechando que está, bueno, tanto la gente de OPS como la gente de ONUCIDA, ¿no? Y también nosotros, los militantes, los activistas, deberíamos empezar a prestarle atención en serio al tema de las drogas, y cuando digo droga también digo alcohol, ¿no? Para ver de qué manera empezamos a trabajar juntos y juntas para abordar este problema que nos afecta a todos. Así que yo me quedaría acá, si me tienen, porque yo creo que
sería redundar en cuáles son las barreras que tenemos las trabajadoras sexuales cuando llegamos a los centros de salud. Digamos, creo que todo el mundo lo conoce, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que me quería focalizar más qué estamos haciendo hoy para hacer un cambio real. Digo, quiero contarle también, y con esto terminar, que nosotras en estos últimos 6 años logramos 3 sindicatos legalmente reconocidos y estamos a punto de lograr en Perú en muy pocos días. Ya está el papel, el último papel para firmar y nada más en el Ministerio de Trabajo. Bueno, tenemos Nicaragua, Guatemala y Colombia reconocida legalmente por el Ministerio de Trabajo. Eso para nosotros es una cosa sumamente importante. Y bueno, por ahí quería, más allá de todos los logros que ha tenido la red, felicitar al compañero de Paraguay por su presentación. Muchas gracias, Elena. Gracias por la perspectiva de Retrasex, la tuya. Me escucho con eco. Tenemos una persona, lo que les voy a pedir es que pongan su nombre, porque a veces se figuran en el chat o en la lista de participantes en forma anónima. Pongan su nombre si quieren participar ahora con una pregunta o comentario. Recuerden que este webinario va a terminar y 30, es un webinario de 1 hora y media. Tenemos una participación récord para lo que son este tipo de eventos, con un promedio de 30 a 31 personas participando. La primera persona que quisiera comentar o preguntar es Doug Tejeda de CAS de Guatemala, y está bueno que usen también 30 segundos para presentarse antes de hacer la pregunta y o comentario. Guate. Deme un segundo que le saco. ¿Saben cómo activar el micrófono? Así. Ya está. Elías, figuran como Elías y Christopher, ¿pueden hablar? Tiene el micrófono en verde. La gente de Guatemala puede probar de hablar, tiene el micrófono en verde. Ok, le vamos a dar la palabra a otros colegas. Prueben de conectar y desconectar su micrófono y antes de terminar la sesión vamos a asegurarnos que puedan intervenir. Si no, pueden también intervenir escribiendo en el chat y lo leemos. Entonces, tenemos que sigue en la lista. Deme un segundo. Reina López, de Nicaragua. Reina, ¿puedes hablar? Tiene que poner su micrófono en verde. Reina. Sí, bueno, mi nombre es Reina López, ¿me escuchas? Perfecto. Ok, Reina López de Iglesia Luterana de Nicaragua, y la verdad es que se ha presentado tanto Sergio como Elena, no estamos tan lejos también de Nicaragua, ¿verdad? Y lo que está sucediendo en Nicaragua es que el mismo sistema, el Estado, bueno, existen alrededor de 7 u 8 organizaciones de personas con VIH, pero para ellos evadir el incumplimiento que se está dando por parte del Estado en cuanto a los derechos de las personas con VIH, es que ellos apoyan a unas 2 o 3 organizaciones de personas con VIH y evaden al resto de las organizaciones. Eso lo hacen ellos sí como para evadir, ¿verdad?, el incumplimiento, que se vea que son las mismas organizaciones las que están en discordia y que por eso no se están dando buenos resultados en el país. Pero no es más para evadir el incumplimiento del sistema de salud y el mismo Estado, porque por lo menos como ICW, que es la red de mujeres viviendo con VIH, se le han cerrado muchas puertas acá, comenzando desde la Comisaría Nacional. Ok. Muchísimas gracias, Reina. Vamos a tomar varios comentarios, preguntas y después vamos a pedirle a Sergio y a Elena que respondan o comenten si hay preguntas a sus presentaciones. Edgar Valdés de Bolivia, tienes la palabra. Muy buenas tardes, Javierito. Un abrazo a Elena y también a todos los que han expuesto, pues sí, es maravilloso. Me encantó mucho la manera en que lo explican.
lo que quisiera hacer una pregunta bien concreta es que a mí me duele mucho en Bolivia que siguen aumentando los casos en poblaciones más vulnerables y lamentablemente no sé cuál será la experiencia. Al menos en Bolivia, el Ministerio de Salud no habla nada ni de la PrEP, ni del TAC, ni de las nuevas estrategias de la prevención combinada. No sé cómo estarán los otros países, pero a mí me pone muy mal esto y también quisiera expresar también que la OPS, ONU-SIDA, incluso el Fondo Mundial, veo que no tienen, acá al menos en Bolivia, mucha expresión sobre la PrEP y el TAPS y por supuesto la prevención combinada. Muchas gracias y felicitaciones, Javier. Ok, gracias Edgar, que es del Instituto de Desarrollo Humano de Cochabamba, Bolivia. Vamos a probar ahora si podemos hablar con los colegas de Guate. ¿Cómo nos fue? ¿Pueden intentar de nuevo? ¿Cas? A ver. ¿Son los colegas de Guatemala? Bueno, vamos a darle la posibilidad a comentar a Alejandra Corao de ONU-SIDA mientras tratamos de resolver el problema de los colegas de Guatemala para preguntar. Y si no, ya pueden empezar a escribir la pregunta o comentario en el chat a los colegas de Guate, en caso que no lo podamos resolver. Alejandra. Hay una compañera de Bolivia que te pidió también, perdón que me meta. No, está bien. Gracias por avisarme. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Alejandra Corao, asesora regional de ONU-SIDA aquí en Panamá. Felicidades a los 3 expositores, como siempre magistrales sus presentaciones. Yo quería hacer 3 comentarios. El primero era un llamado de atención y eso está muy bien desarrollado en la publicación que mencionó Javier, de la lupa de prevención, del riesgo que corremos como región de una vez perder el financiamiento del Fondo Mundial, como realmente cubre casi el 50% de toda la prevención combinada a poblaciones claves. Y bueno, de alguna manera hacer un llamado de reflexión para que estos fondos que eventualmente pues no contaremos, pues tienen que ser suplidos por los gobiernos, porque en este momento están siendo cubiertos por el Fondo Mundial. La segunda pregunta era qué estrategias han identificado, sobre todo en población HCH, para búsqueda de parejas sexuales, que es otra estrategia que está dentro de las estrategias de prevención combinada, específicamente en la población HCH, si pueden desarrollar un poquito más al respecto. Y el otro es la focalización en personas que viven con VIH y cuál es su experiencia en relación con ese abordaje. Durante varios años, pues hubo cierto rechazo por parte de las personas que vivían con VIH de aún medicalizar más el abordaje de la prevención y que recayera sobre las personas que viven con VIH. Sin embargo, pues es una estrategia costo efectiva que de alguna manera busca reducir la transmisión del VIH de una persona que ya conocemos que vive con el virus. Y ahí estrategias como tratamiento antirretroviral y garantizar la adherencia al tratamiento y estrategias de promoción del condón, pues evidentemente son costo efectivas, pero quisiera que un poco desarrollaran cómo ven el abordar la prevención combinada desde la perspectiva de las personas que viven con VIH. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Tenemos a Karina Rojas de Bolivia. Vamos a tomar un par más de comentarios. A los amigos de Guate, después de Karina hacemos un intento más y si no, por favor, déjenos su comentario en el chat. Karina Rojas de Bolivia, entonces, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la información que nos han dado durante este webinario. Muchas gracias, Sergio, Elena, Javier.
Yo quería hacer una pregunta en relación a Elena principalmente, porque he escuchado que Sergio sí nos ha dicho que un poco cómo es el tema de la PrEP en la población gay, que hay un problema, una barrera moral principalmente, estoy muy de acuerdo, es muy buena la reflexión. Entonces, en ese sentido, yo quería preguntar si, Elena, tú también sientes que hay una barrera o qué piensas sobre el uso de la PrEP en la población de las trabajadoras sexuales. Nada más, muchas gracias y otra vez por la información, está muy interesante. ¿Esto, Javi? ¿Ahora o después? Se cayó. Contesta, Elena, que total, la pregunta última era Pero para ti. Javier no está escuchando. No, me interesa. No voy a pasar por ser el coordinador. Perdón, estaba hablando. Aquí está. Me estaba hablando a mí mismo. Perdón, me estaba hablando a mí mismo. Muy bien, muy bien. Quería, Elena, antes de darte la palabra, dame medio segundo. Quería ver si los colegas de Guatemala pueden preguntar por el micrófono. Sí, los colegas de CAS. ¿No? Bueno, pueden, por favor, los colegas en Guate mandar la pregunta o comentario en el chat. Y, acá está. Voy a leer la pregunta de los colegas de Guate y entonces después le paso la palabra a Sergio y a Elena y a Sergio para responder incluso a lo que preguntó Alejandra Corao. Entonces los colegas de Guate dicen, disculpas por el problema con el micrófono, queremos compartir algunas experiencias. Nosotros estamos implementando PrEP desde el año 2015, sin embargo, por ser nivel comunitario, los clientes de PrEP necesitan pagar por su tratamiento, el cual no es barato. Ha sido una lucha, sin embargo, gracias a la intervención de ICAP y de la Universidad de Columbia de Nueva York, nosotros desarrollamos una guía elaborada por CAS, que es Amigos contra el SIDA, la organización en Guatemala, para la implementación de PrEP y tocamos todos los temas antes mencionados. Creo que podría ser un aporte valioso. Estoy de acuerdo y les voy a pedir a todos los que mencionaron publicaciones de Somos Gay, de Retrasex, a Elena mismo, perdón, a Elena y a los amigos de CAS que me manden a mí el vínculo de la publicación, que nosotros lo vamos a incluir en la información que les vamos a compartir a los participantes y a los que no participaron. Así accedemos a las publicaciones. Gracias entonces a los colegas de CAS que incluso en la lupa, la publicación que mencionó Alejandra y que ahora les vamos a dejar el link para que lo puedan utilizar, se menciona y se registra la experiencia de Guatemala de los amigos de CAS. Entonces, Elena, el micrófono es tuyo. Bueno, gracias por la pregunta porque ese es el tema para nosotras, ¿no? También le vamos a mandar, a ver, nosotras creemos que digamos que está todo bárbaro, ¿no? Con el tema del PrEP para algunas poblaciones. Lo que creemos como red latinoamericana y como mujeres trabajadoras sexuales que el PrEP no es para nosotras. Primero porque el PrEP previene solamente el VIH-Sida, digo, no soy una conocedora profunda del tema, pero sí es una discusión que nosotras nos supimos dar y dijimos, bueno, el PrEP no es para nosotras, o sea, no, la red tiene un posicionamiento político que también se lo puedo mandar, pero esto no quiere decir que no es para nadie y que si mañana hay una población, por ejemplo, acá en Argentina hay compañeras y compañeros que están trabajando para que el Ministerio de Trabajo lo ponga como una medicación más, bárbaro, nosotras nos vamos a sumar, pero científicamente no hay demostrado nada con nosotras que a nosotras nos sirva, ¿no? Porque, digamos, no previene, digamos, el embarazo no deseado, no previene la sífilis, no previene, nosotras somos mujeres. Y aparte por una cuestión de que hemos trabajado tanto para concientizar a las compañeras el uso del condón, pero tanto, que nos parece que es como tirar por la borda 20 años de trabajo. Esa es nuestra posición, pero vuelvo a repetir, nosotras no estamos cerradas y hay una población que cree que es un método más para prevención y que le viene bárbaro, pero digo, las trabajadoras sexuales llegamos hasta acá. Gracias, Elena.
Antes de darle la palabra a Sergio, William Montaño pidió la palabra. William, breve, porfa. ¿Tienes micrófono? Hola, hola. Hola, William. Adelante. ¿Cómo están? Creo que las intervenciones son muy buenas. Para mí la pregunta es que aquí en Bolivia, cuando hablamos como hombres gay del tema del PrEP, no le dan mucha importancia. No sé cómo será en los otros países cuando se habla del tema con la población LGBTI. Si es aceptable, no es aceptable. Conocemos los estudios, hemos visto los estudios que han dado buenos resultados para no transmitirse el virus del VIH. Pero aquí en Bolivia todavía estamos muy reacios a tomar el tema de la magnitud que se toma en otros países. No sé cómo será a nivel Latinoamérica en todas las poblaciones de la diversidad sexual, si lo han tomado muy bien, cómo está pasando, si están exigiendo también a las autoridades que se pueda tocar ya este tema. Sí, sabemos que para otros es muy bueno, para otros es muy malo todavía el hablar del tema de PrEP, pero creo que se tiene que empezar a trabajar ya desde ahora si queremos romper la barrera de transmisión en todo sentido. Lo que estamos hablando y lo que estamos viendo es si el tema de VIH va creciendo año tras año, pero en magnitud. Y eso es lo que hay que ver. Creo que primero hay que ver el tema de VIH. Sabemos que tenemos otras alternativas igual para poder trabajar lo que es las otras prevenciones. Ok, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Sergio, no te aguanta Sergio, casi le pido un comentario a Alma de León, pero ella solita se puso voluntaria. Alma, ¿qué quieres agregar? Alma, tienes el micrófono. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias, Javier, por continuar compartiendo en estos webinarios que me parece que para la comunidad son imprescindibles para continuar movilizando el tema hacia adelante. Definitivamente, yo les doy mi posición desde Alma de León y desde ITPC Latinoamérica. Creemos que es cuestión de derechos. Tanto tienen derecho las personas a recibir tratamiento porque han sido infectados, como las personas que no han sido infectadas para no infectarse. Entonces, creo que es una parte más de la prevención combinada que hay que apuntalar, pero sin embargo, lo que sí me preocupa es que no se están haciendo muchos esfuerzos por aminorar, bajar el precio del medicamento. Comentaban por acá los compañeros de Guatemala, si bien es cierto, hay un plan piloto y ellos han trabajado muy fuertemente y con mucho éxito, las infecciones son casi cero para los que han estado en el estudio, y eso vale la pena mencionarlo. Sin embargo, ellos se paga ese medicamento, tienen que pagar por él. Y el precio es alto, es arriba de $60, cuando si se compra el genérico, pues no cuesta más de $6. Entonces, yo creo que hay que trabajar un poco en los derechos que todos tenemos a resguardar nuestra salud y nuestra vida, pero también ser un poco previsores, hacer veeduría ciudadana, es parte de nuestra ciudadanía, ver cómo el Estado, ver cómo los gobiernos se gastan el dinero, y el dinero debe de ser invertido en medicamentos de forma óptima para que alcance para más o para todos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Alma. Les comento que, bueno, le doy la palabra a Sergio y después entonces cierro el webinario antes que se nos vayan más participantes. Sergio López. Sergio, ¿puedes hablar? ¿Tienes algún comentario final que hacer? Bueno, mientras vemos si Sergio quiere participar, me parece muy, muy oportuno los comentarios hechos por los colegas. Sergio, ¿puedes hablar? ¿Tienes audio, Sergio? A ver, si me fijo un poco.
No te estamos escuchando, Sergio. Ok. Hasta que aparezca Sergio, les quiero mostrar en pantalla los próximos 2 webinarios que vamos a estar haciendo, que casualmente el último se centra en profilaxis preexposición, que no se trata de un webinario donde les vamos a hablar solo de ciencia, de la prevención y de los estudios, de la eficacia, la eficiencia y demás, sino que también queremos que se genere un espacio de este debate. No, que como bien dice Elena, no es un debate ya de si sí o si no y si hay evidencias científicas, sino cómo se va a implementar y cómo se va a implementar con cada población. La PrEP no es para todos, es para alguna subgrupo de la población. Es muy importante que una organización como Gay Latino, que se centra trabajando en gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, tenga un trabajo ya de reflexión y posicionamiento que seguramente va a ayudar a aquellos países que están empezando poco a poco la implementación de la PrEP. La implementación de la PrEP mal hecha, a las apuradas, sin los recursos, sin un plan correcto, es peligrosa, como lo es peligrosa cualquier intervención. Pero a principios de marzo va a haber un segundo webinario que vamos a centrarnos un poco más en hacerse la prueba y qué pasa cuando la prueba resulta positivo. Esta campaña que ustedes han visto en las redes sociales recientemente, que en inglés se llama U igual U o en español I igual I, que es un poco esta noción de que las personas que están en tratamiento antirretroviral, como bien lo decía Alma, no tienen la posibilidad de transmitir el VIH. Y es por hoy una de los mecanismos más eficaces para la prevención o frenar la circulación del virus. No, del virus de VIH, no de ITS, como bien señalaba Elena y demás. Entonces quedan 2 webinarios, uno sobre hacerse la prueba y tratar a todos, y el tercer y último webinario sobre profilaxis preexposición al PrEP. Sergio, ¿puedes hablar? Sí, ya estoy aquí conectado de Dele vuelta. nomás. ¿Algún comentario para ir cerrando sobre lo que plantearon los participantes? Sí, cómo no. Bueno, más que nada nosotros estamos también siempre desde Gay Latino y Somos Gay, bastante atentos a cualquier consulta o qué sé yo, preguntas o información en relación a estos temas que estuvimos discutiendo, ¿verdad? Si bien desde Somos Gay y Gay Latino trabajamos en muchos temas, este en particular atendiendo bien varios temas que tienen que ver con cómo desarrollamos activismo en relación a la respuesta al VIH o cómo un poco no caer en esa diferenciación que a veces hay entre las agendas de movimientos LGBT y de VIH. Un poco en esa praxis es que Gay Latino busca siempre interaccionar más con gente de nuestra región, activistas, colegas y por supuesto las y los representantes de las redes, ¿verdad? Nosotros realmente aprovechamos bastante el tiempo de esta sesión aprendiendo como siempre y nos quedamos más que nada bastante atentos a cualquier otra, qué sé yo, otra oportunidad para esto. Ya veo las otras oportunidades de este webinario. Y más que nada también hacer un llamado a las personas que están acá presentes y también a otras que estén involucradas en el proceso de la conferencia mundial, a que estén atentos y atentas a las informaciones que vamos a estar lanzando desde Gay Latino. Tenemos planes bastante ambiciosos para presentar durante la conferencia este año y un poco relacionados también a movilizaciones y demás. Entonces quisiéramos aprovechar esta oportunidad para seguir conectados de cara a la conferencia y a los esfuerzos que vamos a poner todos de cara a la Conferencia Mundial de SIDA en julio en Ámsterdam. Y un poco un último tema que también se me olvidó un poco mencionar durante la presentación era también que estamos desarrollando un texto de análisis tipo ensayo, o un poco también que lleve algunos datos sobre las actitudes y prácticas de hombres jóvenes en la región en cuanto al sexo bareback y a la aceptabilidad de PrEP, ¿verdad? Un poco atendiendo también a cómo casi paradójicamente algunos de estos usuarios dicen que les lleva a prácticas más discriminativas, mientras que a la par también hablan de eliminar el estigma relacionado al VIH. Entonces, mucho de esto tenemos preparado para este año. Y nada, agradecer nuevamente la invitación para este webinar y nos quedamos atentos desde todos nuestros canales a consultas o para ahondar más en estos temas. Y gracias a Javier de vuelta por coordinar esto. Bueno, gracias Sergio por participar y sumarse junto con Retrasex. Elena, querías decir algo como en 30 segundos para
se nos estamos perdiendo la gente. No, bueno, ya aprovechando que hay muchos compañeros y compañeras que conocemos, decirles que bueno, que nosotras hicimos esa iniciativa el año pasado sobre el tema del monitoreo del presupuesto nacional. Creemos que es una iniciativa que debemos seguirla, ¿no? Porque vuelvo a insistir, hay muchas cosas que uno lo puede hacer por voluntad, pero hay otras cosas que necesitan imperiosamente de los recursos económicos, y me parece que los recursos económicos están dentro de nuestros gobiernos, pero nosotros somos los que tenemos que ir a pelear y a exigir, y para eso necesitamos seguir haciendo esa actividad. Así que los invito a que la sigamos haciendo, a que nos subamos, a que dejemos el individualismo de lado, y que la verdad que si no sacamos adelante la región nosotros, difícilmente lo venga a hacer alguien de afuera. Así que gracias, Javi, felicitaciones por la convocatoria y muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a todos los participantes. Pegué el vínculo abreviado para que accedan a la lupa, pero pueden poner lupa de prevención en la página de OPS y les va a aparecer no solo la página donde se pueden bajar la lupa en PDF, sino hay una infografía muy interesante. Recuerden que publicaciones como esas, con el sello de OPS y ONUCIDA, son herramientas claves para hacer incidencia política en sus países, para que haya recursos para la prevención combinada y para el tratamiento de las personas con VIH. En los próximos webinarios vamos a invitar también 2 expositores que puedan aportar una visión mucho más amplia, como lo ha hecho Sergio y Elena el día de hoy. Y en un rato, si entran al Facebook, y también lo vamos a enviar a los e-groups donde ustedes se enteraron de esta sesión, van a poder ver la sesión grabada en YouTube, la completa, la presentación de que duró 1 hora y media de la reunión del día de hoy, para que la compartan con los colegas que no estuvieron disponibles el día de hoy. Retrasec ya está subiendo los vínculos de las publicaciones que mencionó a su página, y lo mismo hará Gay Latino. Les agradezco muchísimo, los esperamos en los próximos 2 webinarios, y en el próximo mes y medio vamos a estar publicando con corresponsales claves, con el equipo de corresponsales claves, algunos artículos relacionados a estos temas y algunas entrevistas a referentes claves para aumentar la conciencia y empezar el 2018 con prevención combinada a full. Les agradezco mucho, para mí es un placer siempre tenerlos y poder intercambiar ideas, y hasta pronto.